Muy reverendo Padre Juan Carlos Saltos, párroco de Santa Rita de Casia, reverendo Padre Luis Nelson Sacancela, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Valdivia y vicario de esta zona norte, muy queridos hermanos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, aquí de Palmar, integrado por nuestros hermanos pescadores especialmente, muy queridos hermanos que nos acompañan en esta celebración por primera vez desde la parroquia de Valdivia, que han venido pues en procesión con su propia imagen. Queridos hermanos y hermanas de esta comunidad de Palmar, invitados especiales a esta celebración, hermanos y hermanas todos. En la primera lectura, el profeta Isaías, en nombre de Dios, alza la voz para denunciar a los pueblos de Sodoma y Gomorra, porque se han ido olvidando de Dios hasta caer en un pecado muy frecuente a lo largo de la historia de la salvación y de la humanidad, que es la falta de coherencia entre la fe y la vida. Y por eso Isaías denuncia a esos pueblos que se han dedicado a rendirle un culto a Dios solamente externo, solamente lleno de palabrería, ¿no? Con sacrificios, holocaustos, fiestas y solemnidades. Y se han olvidado que ese culto externo tiene que llevarnos al compromiso más profundo, más serio y más exigente de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, pero también los mandamientos de la Iglesia, que son una concreción de los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso le resulta al Señor desagradable el culto que le ofrecen. Me parece que es un mensaje provocador, cuestionador, que nos puede mover el piso también a nosotros, porque como Sodoma y Gomorra muchas de las veces nos quedamos solamente en un culto externo y no nos comprometemos a practicar la verdad, la justicia, la honradez y todos aquellos valores que pertenecen al reino de Dios. No es que el culto exterior sea malo, lo que pasa que es incompleto, ¿no? Porque el culto exterior y el compromiso de conversión interna tienen que ir inseparablemente unidos. Tampoco podemos caer en la trampa de muchos de nuestros hermanos separados que aborrecen el culto externo. Dios no aborrece el culto externo por el culto externo, porque sabe que como humanos necesitamos de signos visibles, de signos sensibles, que podamos ver, que podamos tocar, que nos ayuden a elevarnos a las cosas de Dios, ¿no? Entonces el culto externo, como el que hoy celebramos, es bueno a los ojos de Dios, pero es incompleto si es que nosotros no nos esforzamos en cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Y son cosas muy prácticas en las que podemos cumplir la voluntad de Dios y que son los más comunes en nuestra vida, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de los niños. ¿Cuáles son los pecados comunes de los niños? Que desobedecen al papá y a la mamá. Nosotros también tenemos pecados muy comunes, ¿verdad? Por ejemplo, que faltamos con facilidad a la misa del domingo, ¿no? El culto externo queda sin valor, ¿no? Y preferimos otras ocupaciones, otros menesteres, otras diversiones, y no ponemos al Señor en primer lugar. No demostramos el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Entonces amamos con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, otras cosas, aún nuestro propio descanso, ¿verdad? Entonces ahí es cuando no hay coherencia y son pecados comunes. O hay otros pecados que son también comunes, ¿no? Y por ejemplo, el desamor en la familia, la falta de cultivar el amor en la familia, entre los esposos, todos los días, en cada momento, ¿verdad? Con ese mismo amor que se tenían cuando eran enamorados, ¿no? Después ya se va enfriando y se va degradando el amor hasta que se llega a rupturas con las consecuencias nefastas para los niños, para los demás familiares, para la sociedad, para la iglesia. Si se cultivara el amor como Dios quiere, no habrían rupturas matrimoniales, pero empieza el demonio a meter la cizaña, ¿no? El distanciamiento, el odio, el rencor, y se destruyen las familias, que es una tarea propia del demonio. Ese es un pecado tan común que pasa, ¿no? En nuestros medios. Y entonces ahí también tenemos que trabajar incesantemente, ¿verdad? Para que no haya esas rupturas, esos divorcios que después implican más problemas, ¿no? Se unen con una tercera, con una cuarta persona, y niños por aquí, niños por allá, y todo casi un caos, ¿no? En medio de la sociedad, pero porque caemos en estos pecados comunes, ¿verdad? De no cultivar el amor en medio de la familia. Bueno, podríamos ir señalando algunas otras cosas que son pecados comunes, pero cada uno haga su propio examen de conciencia, de manera que podamos unir este bello culto externo que le ofrecemos a Dios a través de las imágenes, ¿verdad? Y eso decía, no podemos caer en el error de los evangélicos que no quieren saber nada de lo externo, de las imágenes, porque entonces el culto de ellos se vuelve un culto inhumano, ¿no? Porque siempre los seres humanos necesitamos de signos sensibles, incluso en nuestro camino de formación siempre necesitamos imágenes, a no ser así fueran solamente las letras para acercarnos a la palabra de Dios. Las letras son imágenes. Si no tuviéramos las imágenes de las letras, sería imposible conocer la voluntad de Dios. Por tanto, las imágenes no son malas en sí mismas, son buenas, ¿no? Cuando nos quedamos solo en eso es donde viene el problema. Entonces, tampoco podemos tener un culto meramente espiritual, porque no somos ángeles, porque eso no se ajusta a nuestra realidad. Por tanto, culto externo y culto interno, que implica la conversión y el cumplimiento de la voluntad de Dios, comenzando por los mandamientos, eso es el culto que Dios quiere. Ambas cosas, no solo una. No se trata de abandonar el culto externo para convertirnos, sino que el culto externo que le rendimos a Dios, a nuestra Madre la Virgen María, nos lleve a la verdadera y auténtica conversión, al cambio de vida. Pero este cumplimiento de los mandamientos y de la voluntad de Dios no es sencilla, y el Señor en el Evangelio pone algunas exigencias, algunos condicionamientos, ¿no? Y dice que en primer lugar hemos de estar dispuestos a abandonar, no a renunciar a nuestros propios familiares si es necesario, antes que dejar de cumplir la voluntad de Dios. Incluso puede haberse alguna enemistad, ¿no? Eso pasa también, eso es otro de los pecados comunes, ¿no? Que en la familia, si el uno va a misa, el otro le pelea, ¿verdad? La mujer va a misa, el marido le mete unas broncas, se va a un grupo de la iglesia, le mete otras broncas y prefiere que esté ahí sin hacer nada en la casa, ¿no? Para tenerle como un objeto de dominio, que no se aparte de su propia vista. A veces puede pasar al revés, pero menos, ¿no? O los hijos, ¿no? También se pelean, la mamá es la que más
por esa sensibilidad que Dios le ha dado para las cosas del cielo, para las cosas divinas, la que más trabaja en esta tarea de evangelización y encuentra la oposición a veces de otros miembros de su familia. Entonces eso dice el Señor, que con el dolor del alma hemos de estar dispuestos a renunciar a ellos. Otro defecto común que tiene que ver con esta renuncia a los familiares es abandonar la misa del domingo porque nos ha venido a visitar el cuñado, porque ha venido a visitar el primo, ha venido a visitar la hija sagrada. La hija es más sagrada que Dios. No le puede dejar a la hija sola en la casa y por eso falta la misa. Esa exigencia, el Señor dice que no es digna de Él. Más bien es una gran oportunidad para hacer un bello apostolado, en vez de quedarse sin ir a la misa, más bien invitarles para ir a la misa en familia. Y ciertamente que no se les puede poner una pistola para que vayan a misa, pero por lo menos dar ese testimonio de renuncia, decir, bueno, yo les invito, pero si no quieren ir, quedan en la casa, espérenme, yo ya vuelvo, preparen la merienda o el almuerzo. Pero a veces nos quedamos, y ese es uno de los pretextos que a veces es típico de las grandes ciudades, pero también se va metiendo en los pueblos. Padrecitos que no puede venir a misa porque me vino a visitar mi hija, venida de Guayaquil o de los Estados Unidos, aunque venga de la Cochinchina. Dios es más importante que tu hija. A tu hija ya le verás cuando regreses, ¿verdad? Bueno, entonces estar dispuestos a renunciar a la propia familia, estar dispuestos a cargar la cruz de cada día. ¿Y cuál es la cruz de cada día? La cruz de cada día tiene nombre y apellido. A veces, pues, la primera cruz es la responsabilidad del trabajo, para los niños y los jóvenes la responsabilidad del estudio. A veces, pues, la cruz del Señor puede ser una enfermedad, una necesidad económica, algún problema familiar, y eso hemos de estar dispuestos a cargar la cruz con serenidad, ciertamente buscándole una solución sin desesperarnos. No es propio de los hijos de Dios desesperarse, desconfiar de la providencia de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida, cuando no nos quita la cruz. Dios sabe más que nosotros, y la cruz es necesaria para que aprendamos a madurar, para que aprendamos a descubrir la fragilidad de nuestra vida, la importancia que tiene el sacrificio. Si queremos que Dios nos quite la cruz de cada día, se parecería a lo que un mal padre de familia haría con sus hijos, Por ejemplo, de no enseñarle a ser responsable, de darle haciendo los deberes, ¿Qué tiene que hacer un padre de familia? Acompañarle para que haga bien los deberes, no darle haciendo los deberes, porque eso sería un daño gravísimo para el niño. Quedaría analfabeto, con buenas notas, ¿verdad? Graduado con las mejores notas, pero sin saber leer ni escribir. A veces pasa eso también cuando se compra títulos. Hoy venía escuchando en las noticias que decían sobre los asambleístas, que algunos han comprado títulos, en fin, bueno, entonces hay que estar dispuestos a cargar esa cruz de cada día, sabiendo que esa cruz es participación en la obra de la salvación, sabiendo que esa cruz nos ayuda a ser fuertes, a ser valientes, ¿verdad? Sabiendo que esa cruz purifica nuestra vida, purifica nuestras intenciones, nos hace humildes, una serie de beneficios que nos trae cargar esa cruz de cada día. Hemos de estar dispuestos también, nos dice el Evangelio, a asumir la paradoja de la vida. El Señor en el Evangelio tiene muchas paradojas. Una paradoja es una propuesta, un concepto que parece contrario al sentido común, Y aquí en el Evangelio el Señor nos presenta una de esas paradojas. Dice: el que quiera ganar su vida,
la perderá. Y el que la pierda, la ganará. Es una verdadera paradoja, ¿no es cierto? Entonces hemos de estar dispuestos a entregar la vida, ¿no?, en servicio a Dios y a los hermanos para poder recuperarla en plenitud. Y no ya una vida pasajera, sino esa vida eterna y definitiva. Solo así podremos recibir de Dios aquella recompensa que promete al final del Evangelio, que está íntimamente relacionada a la acogida de sus mensajeros, de sus profetas, de sus mensajeros y sus profetas auténticos, porque también hay falsos profetas y a esos no tenemos obligación de acogerles, ¿verdad? El Señor dice: el que acoja a uno de mis enviados tendrá la misma recompensa que tiene ese enviado. El que dé aunque sea un vaso de agua, ¿no?, a uno de mis enviados, a uno de mis mensajeros, tendrá la misma recompensa que recibirá ese mensajero, ¿verdad? La generosidad de Dios es exponencial. Damos un mínimo y Él nos da la plenitud, la totalidad. La Santísima Virgen María fue la que mejor encarnó la palabra de Dios en su vida. No solamente el texto escrito, por ejemplo, el culto auténtico y verdadero, ese culto externo, ¿verdad?, el servicio al prójimo y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ella es la que mejor cumplió estas exigencias que el Señor pide a sus enviados, y ella es la primera gran enviada de Dios. Ella ha renunciado a sus propios planes, ha cargado con la cruz de cada día, no hasta el final, hasta el Gólgota. Ella ha vivido la paradoja de la vida, ha perdido sus planes de vida para ganar plenamente el plan de la vida de Dios. Entonces le pedimos hoy, en esta fiesta de nuestra Madre del Carmen, que nos ayude a ser coherentes en nuestra vida. Quizá esta sería la idea fundamental con la que se quede: la coherencia de vida. El culto interior sí es bueno, es necesario, pero no puede quedarse solo en eso. Tiene que ir al compromiso y a la conversión sincera del corazón. Que así sea.